Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, que hayan tenido una muy buena semana y que Dios les haya bendecido a ustedes y a sus familias. Quiero también felicitar en este día a Benjamín y a David, que egresaron de cuarto medio. Doy gracias a Dios porque pudieron cumplir esa etapa y porque aún en pandemia pudieron tener su graduación presencial, y sé que debe haber sido un día muy especial el miércoles pasado. Les invito a que podamos orar para dar gracias a Dios y tener nuestra clase. Señor, vamos a tu presencia en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, dándote gracias por tu gran amor, por tus bendiciones, por el privilegio de ser tus hijos. En esta hora, Señor, te damos gracias por Benjamín y por David, que egresaron de cuarto medio, Señor. Rogamos tu bendición en sus vidas, Padre, y que su futuro esté siempre en tus manos. Gracias por cada uno de los jóvenes que participa de esta clase, por todos, Señor, los que ven esta clase. Yo te ruego, Señor, que tú les bendigas, les des el entendimiento y la claridad a través de tu Espíritu Santo. Bendícenos en esta hora y que tu palabra nos hable, Señor, nos ministre y que podamos aprender un poco más a ser los hijos, Señor, que tú esperas conforme a tu voluntad. Te bendecimos, Señor, y te entregamos esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el día de hoy vamos a aprender la lección número 8 de nuestro libro, que tiene por título, como ustedes ven ahí, David presenta el perdón para mi enemigo. Es decir, que hoy vamos a aprender con el rey David. La semana pasada aprendíamos del rey Saúl y hoy aprenderemos con el rey David. Y me gustaría que ustedes puedan pensar acerca de la siguiente pregunta. ¿A quién le gusta recibir regalos? Yo creo que todos diríamos a todos nos gusta recibir regalos. En el día de hoy vamos a meditar un poquito acerca de esto antes de leer el texto bíblico. ¿Por qué creen ustedes que nos gusta recibir regalos? ¿Por qué piensan ustedes que nos emocionamos al abrir un regalo, independiente del tamaño que sea? El solo hecho de verlo envuelto y de saber que es para nosotros nos causa emoción. ¿Por qué creen ustedes que nos emocionamos? Y una vez que hemos recibido un regalo de alguien, nuestra actitud hacia esa persona es diferente. Quiero que piensen cada uno de ustedes que todos nosotros, los que hemos conocido a Cristo, hemos recibido un regalo inmerecido y ahora tenemos una deuda. Y quiero que ustedes nunca olviden eso, que cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos recibido el regalo de la salvación, en ese momento estamos en deuda. ¿Y con quién estamos en deuda? Obviamente con Dios, porque Él nos ha dado el mejor regalo de todos, la salvación y la vida eterna. Y algo importante que debemos siempre tener en cuenta es que cuando Dios nos da este hermoso regalo de la salvación, nos pide que reaccionemos ante ese regalo. Y esa reacción, Dios no nos pide que sea hacia Él, sino hacia los demás. La Biblia nos dice que de la misma manera que hemos recibido un regalo de parte de Dios, debemos ofrecerlo a otras personas. Esto está en Mateo 10:8. Y para seguir con la lección, ahora los voy a invitar a ver un video cortito de una película que se llama Cadena de Favores. Así que pongan atención, es muy cortito el extracto de la película, una escena en particular que vamos a ver. Soy yo. Y son 3 personas. Y yo voy a ayudarlas. Pero tiene que ser con algo grande. Con algo que no puedan hacer solas. Lo haré por ellas y ellas lo harán por otras 3.
Son 9. Y yo hago 3 más. Son 27. Soy malo para las matemáticas, pero se hace grande muy rápido, ¿entiende? ¿Cómo puede ser? Es una locura. Muy bien, basta ya. ¿Alguien puede dar su opinión? ¿Sí? Creo que es buena idea. ¿Son? Ay, estúpida. ¿Adam? Es el sistema de honor. La gente quebranta el sistema de honor. ¿Y qué? Pero no todos. Bien, Trevor, el salón cree que se te ha ocurrido una idea excesivamente utópica. Luego busquen la palabra utópica. ¿Sería un mundo perfecto? Ujú. ¿Y? ¿Y de dónde surgió esa idea? No sé si alguno de ustedes ha visto la película completa. Sin embargo, lo importante que queremos meditar en este momento con el video que vimos es que esto que explica el protagonista de la película a sus compañeros en la sala de clases es justamente lo que Dios desea que nosotros hagamos. Que agradezcamos su gracia y su regalo ofreciendo lo mismo a otras personas. ¿Cuál es el mejor regalo que hemos recibido? Obviamente, el perdón de nuestros pecados. Y Dios quiere que actuemos así con las demás personas. Como Él nos perdonó a nosotros, también nosotros debemos perdonar a las demás personas. Y hoy vamos a hablar de ese regalo. Ese regalo que Dios nos dio a través de Jesucristo y que Él espera que nosotros le demos a los demás. El perdón. Y entonces ahora vamos a leer el texto bíblico para que conozcamos esta parte de la historia del rey David que nos va a ayudar en nuestra lección. Así que les invito a abrir sus Biblias en 1 Samuel 24 y como siempre les digo, el que no tenga una Biblia a mano la puede leer ahora acá en lo que voy a proyectar. Leemos del versículo 1 al 6. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de En-Gadi. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Y estos le dijeron, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tus enemigos en tus manos, para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl. Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. Amén. Entonces ahora vamos a ver el trasfondo general para entender un poco más acerca de la historia que estamos leyendo y cómo esta nos ayuda a lograr la enseñanza que Dios tiene para nosotros aplicarla en nuestra vida. David, el rey David, en este momento todavía no es el rey. Y, sin embargo, él ya sí sabía que había sido elegido por Dios para ser el rey que sucediera a Saúl. Saúl, en ese momento, era el rey. Y, como aprendíamos el domingo pasado, Saúl quería la muerte de David. Y siempre estaba pensando en cómo terminar con la vida de David. Y en el relato que leímos recién, nos dice que Saúl entró en una cueva a hacer sus necesidades y que mientras lo hacía, David, que estaba escondido en la misma cueva con sus hombres, cortó una parte del manto del rey. Y cuando Saúl se iba, David le habló desde lejos y le mostró el trozo que tenía en su mano, como ven en la imagen que les estoy mostrando, para mostrarle al rey Saúl que tuvo la oportunidad de haberlo matado,
pero que le había perdonado la vida. ¿Por qué? Porque David sabía que eso agradaba a Dios. David, como buen soldado, había aprendido las artes de esconderse y por eso estaba en ese lugar. ¿Qué piensan ustedes que hubiesen hecho en el lugar de David? ¿Les hubiesen ustedes perdonado la vida a Saúl? El objetivo de Saúl era matar a David, donde lo encontrara. Y en esta oportunidad, David tuvo el gran momento que podría haber significado que él se coronara rey. Sin embargo, David perdonó la vida de Saúl y dejó que él siguiera siendo rey y que se fuera de esa cueva intacto, íntegro. No le hizo nada a él, solo rasgar una parte de su capa. Vamos al grano, al eje central. Cuando hablamos del perdón, no resulta fácil hablar del perdón, así como no resulta fácil muchas veces perdonar. Perdonar requiere de una fortaleza que solo los valientes tienen. Los cobardes no saben perdonar. ¿Ustedes se consideran valientes? Yo creo que ustedes son valientes, porque Dios está con ustedes. Y es Dios quien nos ha dado la fuerza, aunque las tareas muchas veces no sean fáciles. Y es muy importante cuando hablamos del perdón, que aunque sepamos que no es algo fácil de hacer, también es importante que entendamos que no siempre nos va a resultar justo el perdón. Podríamos decir nosotros que el perdón no es justo, porque significa perdonar a alguien que te lastimó, darle un regalo a alguien que para nosotros no merece ese regalo. Pareciera incluso que no es ni siquiera razonable el perdón. Sin embargo, hoy día tenemos que aprender que nosotros no somos jueces. No es nuestra labor hacer el juicio, sino que nuestra labor es perdonar. Podemos meditar, por ejemplo, en algunas preguntas que nuestra lección tiene para nosotros. Como por ejemplo, ¿creen ustedes que es justo que Jesús en la cruz le diera un regalo a aquellos que lo habían humillado, golpeado y ahora lo estaban asesinando? ¿Piensan ustedes que era justo que Dios en ese momento, en Jesucristo, le diera un regalo a esos hombres? Si ustedes leen el relato del Evangelio, se darán cuenta que cuando Jesús está en la cruz, perdona a todas las personas que lo humillaron, que lo golpearon y que están riéndose incluso de él en la cruz. Jesús en ese momento les da el regalo del perdón. Hay otra historia en el libro de los Hechos, donde se nos relata la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana. Y cuando a Esteban lo están matando, porque él murió lapidado, o sea, él fue apedreado y así murió, nos dice el libro de los Hechos que Esteban miró al cielo y pidió perdón para esas personas que lo estaban apedreando hasta morir. ¿Ustedes encuentran que es justo que Esteban le diera ese regalo a esas personas? Ahora la última pregunta. ¿Ustedes piensan que es justo que ustedes vayan al cielo aunque lleven una vida de pecado? Por eso la lección de hoy nos dice que perdonar no es justo. El perdón es un regalo. Y si Dios se lo ha dado a ustedes, también pide de ustedes que hagan el mismo regalo a los demás. ¿Qué nos dice el salmista con respecto al enojo? Veamos el Salmo 37:8. El Salmo dice: refrena tu enojo, abandona la ira
no te irrites, pues esto conduce al mal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estemos enojados, vamos a decir cosas que después nos vamos a arrepentir. Por eso el salmista nos invita a refrenar el enojo y nos invita a abandonar la ira, a no irritarnos. ¿Qué pasa cuando nos enojamos con facilidad? Proverbios 14:17 dice, el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Es importante el perdón, porque el perdón nos da libertad, el perdón nos trae paz. No perdonar es como tomar un veneno y esperar que alguien más muera envenenado. Por eso, cuando aprendemos acerca del perdón, tenemos que aprender también que nosotros no somos jueces. Y por lo mismo no debemos nosotros buscar la justicia. Debemos dejarle todo a Dios. Así como Él nos regaló el perdón y también la gracia a través de Jesucristo, Él espera que nosotros también regalemos perdón y actuemos con esa misma gracia en nuestros corazones hacia las demás personas. Ahora veamos cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas. Primero, es muy importante que le agradezcamos a Dios su perdón. Ese perdón que tenemos en Cristo Jesús y que provoca en nosotros la esperanza de la vida eterna a través del arrepentimiento. Algo muy importante que nunca debemos olvidar es que el perdón de Dios fue un regalo y por lo mismo debemos siempre estar agradecidos. Ahora, la invitación en esta parte de la lección es que ustedes puedan pensar aquellas personas que quizás le hayan hecho algo a ustedes que haya provocado dolor, tristeza, y que ustedes aún no hayan perdonado. Pueden pensar, quizás sea una sola persona, quizás sean 2 o 3, o alguno de ustedes quizás todavía no ha vivido nunca la experiencia de sentir enojo contra alguien por algo que les hizo o les dijo. La invitación hoy día es que si no han perdonado a alguien, lo puedan hacer, como estamos aprendiendo. Dios nos ha perdonado y espera que nosotros perdonemos. Y por eso hay un ejercicio que nos recomienda nuestra lección hoy, que tiene que ver con perdonar todas las veces que sea necesaria hasta que nuestro corazón y nuestra mente estén en paz. Y que podamos decir, yo perdono a, y ahí ustedes nombran o piensan en esa persona, en obediencia a lo que Dios quiere que haga. Yo perdono a, en obediencia a lo que Dios quiere que haga. ¿Por qué decimos en obediencia? Porque es Dios quien nos pide que perdonemos a los demás. Lo enseñó en la oración modelo y lo enseñó muchas veces después en su palabra, que debemos perdonar a quienes nos ofenden, así como Él nos perdonó a nosotros. Es muy importante tener claras dos cosas. Primero, que no debemos esperar sentir deseos de perdonar. El perdón es una decisión que tomamos en obediencia a Dios. Y segundo, que es muy posible que les pueda pasar que aunque hagan esta oración o repitan esto, ¿no es cierto?, de perdonar a tal persona porque a Dios le agrada, y después de decirlo, igual sigan sintiendo rabia, igual sigan sintiendo tristeza. Es importante que ustedes, una vez que hacen la oración para perdonar a alguien, la vuelvan a hacer todas las veces que sea necesario, hasta que el proceso del perdón sane sus mentes y sus corazones. Dios nos perdona y espera que nosotros perdonemos. Dios nos da el regalo del perdón y espera que nosotros demos el regalo del perdón a los demás. Y por eso vamos a ver el texto para memorizar, que es el salmo que habíamos leído anteriormente,
que dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Salmos 37, 8. Nuevamente, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Salmos 37, 8. Y así, el rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, y la palabra del Señor, nos enseña que es muy importante que perdonemos aún a aquellas personas que no son cercanas a nosotros o que nos han hecho algún mal. El rey Saúl quería matar a David y aún así David le perdonó la vida. El Señor Jesucristo nos perdonó, aun cuando cargó sobre él todos nuestros pecados. ¿Cómo nosotros, siendo sus hijos y teniendo ese ejemplo tan hermoso, no vamos a seguir lo que la palabra nos está enseñando en el día de hoy? Por eso, la invitación es a perdonar, a dar este hermoso regalo. Y así como nosotros nos emocionamos cuando nos dan un regalo, ciertamente, cuando ustedes perdonen a otras personas, también en ellas van a causar una linda sensación de alivio, porque Dios quiere que estemos en paz con todos. Que Dios les bendiga, que tengan un buen domingo, y si no es el domingo en el que están viendo la lección, que Dios bendiga el día en que la vean, que puedan disfrutar la primavera, el verano que ya se nos acerca, y que podamos prontamente estar juntos alabando el nombre de Dios en el templo. Un abrazo, bendiciones, y finalicemos nuestra clase adorando a nuestro Señor. Veces que falle, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brilla.